En este video hablaré sobre la segunda parte del libro La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. La segunda parte se titula ¿Quién manda en el mundo? En esta segunda parte de La rebelión de las masas, José Ortega y Gasset profundizan en las consecuencias sociales, políticas e históricas del fenómeno que había expuesto en la primera parte, que es el ascenso, la manera en que sube pues el hombre masa. Pero aquí hay una pregunta que nos remarca, que nos enfatiza. ¿Quién manda en el mundo? Ok, pues no busca solamente una respuesta literal o política, sino que sirve como un punto de partida para poder explorar quién ejerce realmente el liderazgo, la influencia y la dirección de la civilización contemporánea, especialmente pues en Europa. Ortega señala que en el mundo moderno se encuentra pues el mundo moderno se encuentra en una situación bastante paradójica. Por un lado, la humanidad ha alcanzado un desarrollo técnico, científico y también incluso material sin ningún precedente. Con esto se refiere a que hay un mayor nivel de vida, más libertades, una expansión de conocimiento, instituciones, democracias y pues estas democracias son más amplias. Pero por otro lado, nadie parece estar verdaderamente al mando. No hay una dirección clara, una minoría ilustrada que oriente el futuro colectivo, y por esto es que el autor sostiene que esta falta de liderazgo efectivo se debe al vacío dejado por las élites tradicionales, las élites anteriores, desplazadas por la masa, que ha ocupado pues el centro sin estar preparado para gobernar, sin estar tan siquiera interesado realmente en hacer este tipo de cosas. Este vacío de autoridad ha provocado una situación de desordenamiento general. De esta manera, pues Ortega insiste en que una civilización definitivamente no puede sostenerse únicamente sobre la inercia del proceso técnico. O sea que necesita una orientación espiritual, ética y cultural, algo que el hombre masa no puede brindar. En otras palabras, pues el mundo carece de una proyección común, de una visión compartida, que le dé pues una dirección y un sentido a pues al mundo, ¿no? Lo que se impone es un orden nuevo, sino una descomposición del orden anterior sin tener que reemplazar a otro. Ortega también observa que muchas de las estructuras sociales y políticas modernas, como la democracia liberal, el parlamentarismo y los partidos políticos, pues siguen existiendo formalmente, pero han perdido bastante eficacia y bastante legitimidad. Están vacías de contenido porque las masas, al ocupar estas instituciones, las han adaptado a su propia mediocridad, a su falta de exigencia y a su rechazo a las cosas complejas. En vez de servir al ideal de la ciudadanía activa y racional, la política se convierte más bien en un espectáculo superficial donde predominan los impulsos y no el pensamiento riguroso, el pensamiento exigente. Además, pues el autor apunta un hecho bastante grave, el cual es que las minorías capaces, en lugar de resistir esta deriva, se han retirado o se han adaptado a la nueva situación simplemente, dejando de
ejercer su papel orientador. Ortega, en cierto punto del libro, pues denuncia que las élites han abdicado de una manera, pues, simple, de su responsabilidad histórica, ya sea por miedo, por comodidad o simplemente por oportunismo. En este sentido, el problema no es solo la rebelión de las masas, sino la cobardía y el silencio de las minorías, las cuales deben ejercer el mando moral e intelectual. El mandar en el mundo para Ortega no es un acto de dominio autoritario, sino una función cultural, a lo que se refiere con guiar, orientar, ofrecer sentido a lo que se está haciendo y para el fin por el cual se está haciendo. Y esto refiere formación, responsabilidad y conciencia histórica. Por eso su diagnóstico es pesimista. Él dice que no hay hoy, según él, una fuerza social que asuma el liderazgo con claridad, con la claridad que se debe de asumir. La civilización moderna simplemente ha caído en un automatismo sin ningún proyecto, en el que todo funciona técnicamente, pero nadie piensa hacia dónde va, hacia dónde tiene su objetivo de llegar. Otro punto importante de esta segunda parte es la crítica de internacionalismo y homogeneización superficial del mundo moderno. Ortega advierte que pues muchas naciones están perdiendo sus peculiaridades históricas sin cultura profunda en nombre de un progreso técnico que tiende a uniformarlo todo sin verdad integral y espiritual. Se vive una época de comunicación global y pues de circulación de ideas, pero sin ninguna raíz, sin profundidad, sin un contexto, sin nada y sin una verdadera comprensión. En este aspecto, Ortega sostiene que el verdadero problema de Europa no es económico e incluso ni siquiera es político en un sentido pues estricto, sino más bien su problema es espiritual e intelectual. En un continente que ha perdido el rumbo, no por falta de recursos, sino por falta más bien de un propósito específico, el pensamiento europeo moderno ha sido reemplazado por una actitud conformista, una actitud mecánica y pues sin creatividad. El hombre masa domina la escena no solo en número, sino también en valores, y esto lleva al estancamiento de las ideas, hasta cierto punto al rechazo y al cierre de todo lo histórico. Por último, de esta segunda parte me gustaría mencionar que Ortega no se limita simplemente a una crítica, sino que también lanza una advertencia, la cual es que si no se revierte esta situación, entonces la civilización europea corre riesgo de autodestruirse de adentro para afuera. No por ataques exteriores, sino por falta de dirección interior. Entonces la pregunta, ¿quién manda en el mundo?, no es meramente política, sino existencial. Y la respuesta por ahora con lo que viene en el libro es que nadie manda verdaderamente. Y eso es lo más peligroso. Es a lo que realmente se le debe de tener miedo. Pero bueno, terminando esta segunda parte del libro,
Me gustaría poder ahora hablar de el epílogo para ingleses. En este epílogo para ingleses, Ortega y Gasset cierran la liberación de las masas con una reflexión dirigida en apariencia pues al público, en especial a los británicos, pero en realidad se convierte en una síntesis filosófico-política de su diagnóstico sobre Europa y un mensaje universal sobre el destino de la civilización moderna. Ortega elige a los ingleses como interlocutores privilegiados por considerar que Inglaterra representa una forma singular de cultura política y social. El carácter británico, pragmático, disciplinario y moderno le sirve de contraste frente al caos creciente que se observa en diferentes partes de Europa. A través de esta comparación, el autor afina sus advertencias sobre la crisis espiritual de la modernidad. El eje de su epílogo es el desequilibrio entre el progreso técnico-científico y el retroceso ético-cultural. Ortega reafirma que pues Europa vive una crisis profunda, no porque haya fracasado materialmente, sino porque ha perdido pues la dirección espiritual que antes guiaba sus avances. La civilización europea ha generado una vida bastante cómoda, segura y pues hasta cierto punto funcional gracias a la técnica, pero ya no se sabe por qué ni para qué viven así. Simplemente lo hacen y ya. Este vacío moral se ve realmente agravado por el ascenso del hombre masa, que goza de los beneficios del progreso, pero rechaza los esfuerzos, rechaza la autocrítica y también el conocimiento del pasado. Ortega alerta que esta actitud pone en peligro los fundamentos de la vida europea. De esta manera, pues el problema no es solo las masas, sino que las élites también han perdido impulso creador y la voluntad de orientar a la sociedad. Ortega critica duramente lo que llaman el automatismo europeo, la ciencia que es pues la ciencia ingenua de la civilización europea que se mantendrá por sí sola, como si no se necesitara ningún cuidado ni reflexión. Él señala que los europeos pues viven como si el progreso fuera una ley natural, sin darse tan siquiera cuenta de que ha sido el fruto de siglos y siglos y siglos de intelecto, de estudio, de investigaciones y de política también. Este automatismo pues ha convertido a Europa en una civilización cansada, sin fe en sí misma y sin un proyecto común. Cada quien hace y deshace y no tiene nada concreto. Al dirigirse los autores en el libro, al dirigirse a los ingleses, pues reconocen, bueno, especialmente Ortega reconoce que su país ha desarrollado una forma particular de civilización política, marcada por la estabilidad, sus instituciones, el respeto a la ley y el peso del sentido común. Inglaterra representa una sociedad donde por tradición pues el ciudadano medio no ha roto completamente la historia ni tampoco ha roto con las élites. Sin embargo, también en esta parte del libro
se advierte que incluso en Inglaterra esta solidez puede ser ilusoria y pues si no se cuida activamente el espíritu cívico y la continuidad cultural puede ser afectado. El epílogo concluye con una advertencia donde Ortega expresa que si Europa pues no encuentra pronto una orientación fija, un nuevo espíritu vital, pues sin ningún precedente podría desmoronarse por las fuerzas externas. No tendrán los cimientos porque pues va a sobresalir su falta de voluntad, ¿no? En un análisis de la civilización europea, pues no está siendo destruida por enemigos externos, sino por una fatiga interna, una rendición de cultura que lleva al suicidio espiritual. Ahora, en estos últimos 3 capítulos del libro, Ortega y Gasset siguen profundizando en su crítica al mundo moderno, pero ahora con un tono más cercano a lo cotidiano, observando cómo se comporta la gente, observando cómo es su día a día, cómo viven su vida cotidiana. Y bueno, lo que a él le preocupa o a ellos les preocupa no es solo lo político o lo filosófico, o sea, sino también pues han notado cómo ha cambiado la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos. En el primer capítulo de estos últimos 3, que se titula Los escaparates mandan, nos muestra cómo la sociedad actual se ha vuelto obsesionada con las apariencias. Ya no importa tanto las ideas o los valores, sino lo que se ve, lo que brilla, lo que está de moda. Como si todo el mundo simplemente viviera de miradas y guiándose por lo que otros muestran o por lo que quieren aparentar y no por lo que realmente necesitan o creen. La gente, dice Ortega, ya no decide por sí misma, sino que deja que lo visible, lo que está en el escaparate de le dirija su vida. O sea, que otros tomen decisiones de su propia vida. Luego, en el subtema juventud, que es el segundo título de estos últimos, Ortega se mete más con los jóvenes, como propiamente se dice en el título, pero no para despreciarlos, sino para advertir algo que considera bastante grave, lo cual es que los jóvenes ya no quieren aprender del pasado ni respetar a los mayores. Muchos creen que todo empieza con ellos, que no necesitan formarse ni escuchar a nadie, y eso los lleva a actuar con soberbia y con ignorancia. Antes, ser joven pues significaba querer aprender, querer prepararse para cambiar el mundo con fundamentos. Ahora muchos se saltan esta etapa y quieren mandar sin haber entendido de qué va pues la historia, de qué va todo lo que viene atrás de ellos. Ortega no se lo culpa a los jóvenes, obviamente, sino que también a la sociedad, que ha dejado de exigirles esfuerzo y formación, dejando que ellos hagan y deshagan a su antojo, dejando que piensen que tenemos porque pues yo también soy una persona joven, que tenemos la razón, que nosotros simplemente cuando llegamos las cosas ya existían, ya estaban ahí, y entonces ni siquiera nos preguntamos qué hubo antes de esto, qué es lo que viene arrastrando, cuál es la historia de lo que está pasando ahorita. Entonces son muchas cosas que Ortega pues realmente lo asombra, lo dejan anonadado de cierta manera. Decir, ok, los jóvenes son el futuro.
Los jóvenes son las personas que se tienen que preparar, que tienen que leer, que tienen que saber sobre la historia. Y los jóvenes simplemente no lo hacen. Ellos piensan que tienen la razón en todo. Que ellos, por ser jóvenes, por tener una mente más activa, más despierta, más fresca, pueden pensar más que las personas mayores. Y en esa parte están equivocados. ¿Cómo una persona joven va a poder saber más que un adulto mayor? Una persona que no le costó nada más unos cuantos minutos llegar a la edad que tiene, que no nada más se la pasó a lo mejor sentado en su sillón o viendo la tele o haciendo nada, sino que hizo cosas de valor. ¿Ok? Entonces, o sea, principalmente en este tipo de cosas se enfoca Ortega cuando habla sobre la juventud. Se preocupa realmente por lo que está pasando, por cómo es que está ahora la juventud, por cómo van a ser ellos más adelante. Finalmente, en el capítulo último, nombrado masculino o femenino, Ortega pues reflexiona sobre los cambios en los roles de género, obviamente. No lo hace desde una mirada machista, porque para hacer este tipo de comentarios tienes que tener una mente abierta. No por ser mujer te vas a inclinar hacia el lado femenino, ni por ser hombre te vas a inclinar al lado masculino. No, es algo neutral, debe ser una persona neutral. Entonces él hace pues esta reflexión más bien como alguien que ve las diferencias entre lo masculino y lo femenino que se están pues observando, ¿no? Pero no deja de una manera profunda o liberadora, sino que más bien lo ve como una parte de una tendencia general a unificar todo, ¿no? Todo se parece, todo es plano y eso hace que pues se pierda lo que se llama la creatividad cultural. Ya no hay contraste, ya no hay tensión entre distintas formas de, de ser. Simplemente la sociedad pues masificada, que es en abundancia, que es una cantidad considerable, pues hace que todos, incluyendo hombres, mujeres, jóvenes, mayores, adultos mayores, eh, se comporten igual, que piensen igual, que se vistan igual, eh, como si la riqueza de las diferencias no importara. Eh, en conjunto con todo lo que ya se dijo anteriormente, con específicamente lo que se dijo sobre este capítulo, estos tres últimos capítulos muestran la preocupación. ¿Pero la preocupación de qué? Pues la preocupación de la pérdida de profundidad en la vida cotidiana, en la vida moderna. Para Ortega, la gente ha dejado de pensar por sí misma, de exigirse y de buscarle sentido a todo. Todo se ha vuelto más superficial, más inmediato, más cómodo, pero también más vacío. ¿Y con vacío a qué me refiero? ¿O a qué intentan referirse el autor en este libro? Cuando dice que vacío es porque simplemente ya no le ponen interés. Una de dos. O no lo hacen, o lo hacen, pero simplemente por mera responsabilidad, por decir, ok, lo hago para que ya la gente no diga o para que la gente ya no hable o para cumplir simplemente. Y eso, en su opinión, puede llegar a una crisis, pero a una crisis no solo cultural, sino una crisis
pues civilizatoria, una crisis en la que simplemente la civilización vaya de mal en mal y en mal. Pues esto fue todo el libro. Fue un poquito a grandes rasgos, intenté explicarlo de una manera en que pues podamos ponerlo con ejemplos en la vida diaria, poder reflexionar un poco. Este libro es bastante interesante. Realmente cuando yo lo empecé a leer, para empezar desde la parte de la introducción, sabemos que la introducción te da un poco de lo que va a venir más adelante. Entonces una vez que leí la introducción sí me dejó bastante intrigada y quise seguir pues leyéndolo como de una manera más rápida porque, o sea, te sacaba una cosa, pero tú decías, pero ¿por qué? Entonces tenías que seguir leyendo. Entonces, pues, este libro tiene mucha razón. Es algo que estamos viviendo, es algo que está sucediendo ahora, en el presente, en el ya. Entonces, pues, espero les haya gustado y bye.